La alcaldesa está advirtiendo ataques en su contra, campañas negras, está advirtiendo también pues una, vamos a decirlo, desproporción en la actuación de la empresa, pero tengo a ver aquí también, como está publicado, la empresa está denunciando obstaculizando, dice el ayuntamiento, la prestación del servicio, es lo que dice la empresa o la concesionaria, pero tengo por acá a Gerardo Valdés. Él es el jurídico de Conluz, a quien ahorita también le leí el boletín de prensa sobre lo que están diciendo al respecto. Te saludamos con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto de esta situación? Ustedes dicen el ayuntamiento obstaculiza el cumplimiento de contrato. ¿O a qué se refieren? Sí, bueno, hacia finales del año y al inicio de el año anterior y al inicio de lo que se ha visto es eh, pues que se ha manifestado por parte de la actual administración en ocasiones que la obra no está terminada o que si bien esté terminada no lo está en las condiciones pactadas, o por otro lado se dice que no hay dinero para el pago, lo cual todas son cosas distintas, ¿no? Y recientemente incluso la policía municipal se ha acercado con la gente que está trabajando, diciéndole que tienen instrucciones de no dejarlos seguir haciendo su labor. Entonces, por otro lado, la actual administración al parecer considera que no se ha arrancado formalmente o legalmente el periodo de operación del sistema, cuando en realidad pues fue notificada la terminación de la obra en su momento y no respondido por el municipio, y de acuerdo al contrato pues entiende que arrancó el periodo de operación. En fin, por nuestra parte pues mientras sea posible intentaremos cumplir con el contrato y siempre estando abiertos a conversar con el municipio y tratar de encontrar una solución para que el servicio no se vea afectado. A ver, la primera, vamos por partes. Sí, ¿Me dime. confirmas? Yo había visto por allá en el chat de archivo confidencial de Armando de Vázquez un video. Confirmas, la policía municipal dice se acercó con la gente que trabaja, o sea, con su gente. Sí, 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 ¿Para han qué? llegado. Para que, o sea, su gente está trabajando, dices, está prestando el Ajá, servicio de las luminarias, está dando así servicio y la policía se acerca para decirle que no lo haga. es correcto. Eso ha sucedido en los últimos días. Ujú. Hasta Eh, ahora no ha habido una detención, ni mucho menos, pero sí se han acercado las patrullas manifestando que esa instrucción tienen, ¿no? Ujú. de no dejarlos trabajar Así es, para que no se preste servicio. correcto. Cuál es el dato que ustedes sostienen de la prestación del servicio? ¿A cuánto están? No, la obra está completamente terminada. Las 67,000 luminarias y fracción que contempla el contrato, incluyendo las de reserva, están instaladas ya en condiciones perfectamente compatibles con lo contratado. Es decir, es una obra bien hecha, completa, que la gente se está beneficiando de ella. Otra cosa será si resulta ser que la actual administración no cuenta con los recursos, eso no lo sabemos nosotros, si no cuenta con los recursos suficientes para hacer el pago, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero decir que la obra no se haya terminado o que no esté bien hecha, pues es falso. A ver, las 67,000 luminarias están terminadas en Hermosillo, están colocadas Así es, los focos, es decir, por todo Hermosillo. por todo Hermosillo. Ujú. Basta con ver la ciudad de noche y se puede apreciar el cambio dramático de cómo estaba el alumbrado anteriormente, con un 30% de eficiencia contra lo que se tiene ahora, ¿no? Ujú. Es decir, ustedes dicen, nosotros cumplieron con haber colocado todo. Así es, así es. Bien, a ver, el ayuntamiento dice todo lo contrario, pero vámonos con tu parte. ¿Y Ujú. en qué están obstaculizando el trabajo con ustedes? Cuando llegan a darle mantenimiento, a colocar, ¿a qué está parando, por ejemplo, el municipio? Bueno, hay un par de señales muy claras. Además, desde luego, de oficios y comunicaciones que recibimos, la concesionaria está obligada a presentar un informe de desempeño y ante esos informes el municipio ha estado respondiendo esto, que a su juicio la obra no está entregada, etcétera, ¿no? Eso por un lado. A nivel oficios recibimos, digamos, sus impresiones y ahí alcanzamos a ver que en su opinión no ha arrancado el periodo de operación formalmente, a pesar de que para nosotros desde luego ya arrancó. Por otro lado, en cuanto a los pagos, de septiembre, de la contraprestación a partir del mes de septiembre a la fecha no se han pagado, y lo que hemos podido saber es que los recursos que deberían estar en un fondo de reserva en el fideicomiso
al parecer no están. Esas son señales muy claras, ¿no? Y por último, esto que le comento, estos incidentes recientes, realmente me parece que comenzaron el fin de semana, en donde la policía municipal se presenta, insisto, a los sitios en donde está trabajando personal de la empresa y nos ha manifestado esto, ¿no? O para que no coloque. Exacto, para que no dé mantenimiento. Uh-huh. Uh-huh. ¿A cuántas veces ha ido la policía? No lo sabría decir exactamente, pero sé que ha ocurrido más de una vez, eso sí seguro. Uh-huh. Y con una es bastante, es decir, lo relevante es pues que hemos podido ver que al parecer hay esa instrucción, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Abel, ¿y ustedes no han recibido nada del pago? ¿Del pago? No, desde el mes de septiembre nos ha cobrado un peso. De los meses anteriores, de 2 o 3 meses anteriores, se alcanzaron a cobrar unos pagos parciales, porque hay que recordar que conforme al contrato, conforme se iban terminando sectores, arrancaba la operación de esos sectores y la contraprestación en la parte proporcional. Se recibieron algunos pagos parciales y a partir de septiembre ya no se ha podido cobrar. ¿Cuánto les han pagado? No le puedo dar en este momento la cantidad exacta, pero se los podemos hacer llegar con mucho gusto posteriormente. Pues son 2 o 3 pagos previos. 2 o 3 pagos previos. Uh-huh. ¿Cuánto es el por pago cierto, déjeme explicar nada más un punto que es muy importante para que se sepa. El título de concesión, que es un contrato, contempla como un vehículo para el pago, para garantizar el pago, la formación de un fideicomiso, en donde un banco mexicano es quien lo administra, quien funge como institución fiduciaria. En ese fideicomiso es parte el municipio y es parte la concesionaria, y es a través de ese fideicomiso que se pueden reclamar pagos y hacer pagos. De modo que es imposible lo que se ha manifestado, en el sentido de que la concesionaria quiso cobrarse a lo chino, permíteme la expresión, pero así fue señalado. Es absolutamente falso. Una cosa muy distinta es, a través del fideicomiso, buscar que se haga el pago de una factura. Nada más. Y no hay más. Justamente el fideicomiso existe para darle transparencia al proceso de pagos. Bien, ¿no se intentaron cobrar a los chinos? Por supuesto que no. Es decir, utilizar los mecanismos pactados, que son transparentes, que son administrados por una institución bancaria tercera, evidentemente ajena a nosotros. No hay cosa más distinta que cobrarse a los chinos que eso, recurrir a los mecanismos legales. Lo que sí es un incumplimiento de lo pactado y una ilegalidad sería si se comprueba que efectivamente ese fondo de reserva que debería estar constituido no se ha venido constituyendo en los últimos meses. Eso sí sería un incumplimiento de parte del municipio a lo acordado. ¿El fondo de reserva de cuánto? Hay un fondo de reserva previsto de 2 meses de la contraprestación, y es como se estructuran la mayoría de estos proyectos en todo el país, necesariamente para que sea financiable el proyecto y para que un banco pueda prestar al proyecto, el mecanismo de pago debe estar de alguna forma garantizado. Para eso se forma este fideicomiso, que funge como una especie de bypass de ingresos municipales que deben pasar por ahí y llenar esos 2 meses de contraprestación para que cada mes que se tenga que cobrar, pues no haya que estar volteando a ver si el municipio quiere o no pagar, sino que en caso de que no pague se pueda recibir el dinero a partir de los recursos del fideicomiso. En este caso no se ha podido hacer así a partir de septiembre en virtud de que no se ha formado ese fondo de reserva, que indico, habría que confirmar las causas de por qué no ha llegado ese dinero, pero podría implicar un incumplimiento del municipio a lo pactado. ¿Pagar al mes el municipio a ustedes? La contraprestación son aproximadamente 14 millones de pesos al mes. 14 millones de pesos al mes. Así es, para una obra de más de 1,000 millones de pesos ya ejecutados. Ajá. Entonces, esa contraprestación lo que paga es justamente la obra ya ejecutada. Más de 1,000 millones, ya ejecutada de más de 1,000 millones de pesos, más el mantenimiento que se tiene que dar durante los 15 años. De modo que no es que, desde luego 1,000 millones de pesos es mucho dinero, y 500 millones también, y 100 millones son mucho dinero. El tema es a cambio de qué. Y desde luego la empresa puede acreditar perfectamente haber invertido ahí más de 1,000 millones de pesos. Así es de que si es mucho o es poco, eso tiene que ver con el proceso de licitación. Pero como le digo, lo que hay que considerar es qué se está pagando y sobre todo de dónde venía el municipio, ¿no? O sea, la empresa puede acreditar que ya se invirtieron los 1,000 millones de pesos, ¿es lo que me dices? Por supuesto. Una muy buena parte de eso fueron financiados por un banco. Evidentemente un banco mexicano no prestaría un solo peso a menos que se le esté acreditando que el dinero está siendo aplicado. De hecho, así funciona, ¿no? Se va prestando conforme se va aplicando. Entonces, no cabe ninguna duda que la obra está realizada, ejecutada en las condiciones pactadas y por una cantidad muy importante, más de 1,000 millones de pesos. Así es de que eso no está en discusión.
Que no tenga dinero el municipio, insisto, cosa que a nosotros no nos consta, ni es algo sobre lo que podamos opinar, eso es una cosa muy distinta, ¿no? Y de esos 1.000 millones de pesos, ¿ustedes están esperando un pago de 14 millones de pesos al mes desde cuándo? Así es, para que la gente lo entienda, ¿no? Es así como una persona que para adquirir una vivienda contrata un crédito hipotecario, ¿no? Le prestan el dinero, se compra la casa y luego lo paga durante 15 años. Evidentemente la suma de los pagos durante 15 años va a resultar una cantidad mayor que la cantidad que le prestaron, por supuesto, porque se va a pagar hasta en 15 años, ¿verdad? Lo mismo ocurre en un caso como este, ¿no? Ujú. Por eso, ¿cuántos meses tiene atrasado? Disculpa que hago énfasis. Desde septiembre, desde Desde septiembre. septiembre. Bueno, desde que empezó esta administración no se ha pagado, Así es, para ser claros. así es. Entonces debe desde septiembre a la fecha, que son, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, 5 meses, 5 por 14 millones, 5 por 4, 70 millones de pesos les debe, Aproximadamente, sí. ¿sí? Así es. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Porque no pudieron cobrarse, por lo que dice, cancelaron ese Ujú. trámite del ayuntamiento. Bueno, no se ha formado ese fondo de reserva y en la medida que no existe el dinero del fideicomiso, obviamente no se puede cobrar a través de ese medio. Entonces, lo único que puede hacer la empresa, que por cierto quiero aclarar, pues, más vale hacerlo, no está en nuestro interés entrar en una guerra de declaraciones. Escuché en su propio programa que se refería a una supuesta campaña negra. Bueno, nosotros hemos hecho un solo comunicado Pues así dijo la eh, alcaldesa, ¿eh? y, y lo hicimos en respuesta a unas declaraciones que nos parecieron preocupantes y que afectan pues, la imagen de la empresa en una cosa completamente falsa, que es este tema de haber supuesto cobrado a lo chino. Pero fuera de eso, no tenemos el menor interés en litigar este asunto en los medios, ni muchísimo menos. ¿Qué vamos a hacer? Me pregunta usted. Lo que vamos a hacer es ejercer nuestros derechos conforme al contrato. El contrato establece una serie de mecanismos, establece un arbitraje para resolver cualquier disputa y si no hay posibilidad de resolver esto en forma negociada, que confiamos en que todavía se puede hacer, pero si no, desde luego lo que tenemos que hacer es ejercer nuestros derechos conforme al contrato, sin estridencias y sin aspavientos. Eso no condice nada. Lo único que conduce a algo es ejercer los derechos y reclamar el cumplimiento de lo contratado. Y si el municipio considera que hay un incumplimiento de la empresa a lo contratado, pues tendría que hacer lo mismo. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho, ¿no? Más allá de las declaraciones que se hagan, ¿no? Bien, ¿ustedes qué sería? ¿Una demanda? ¿Advierten? ¿Cuál es el tiempo de negociación que tienen como plazo? Mire, nosotros no ponemos un plazo para negociación. Hemos estado esperando una reunión desde el mes de diciembre, que desafortunadamente no se ha concertado, pero estamos absolutamente abiertos a discutir, a plantear alternativas de solución. Nos parece pero para que eso ocurra, lo primero que necesitamos es completa transparencia, es decir, que nos diga el municipio cuál es el problema. Porque si es que la obra no se terminó, lo podemos demostrar perfectamente que la obra está terminada, que cumple con lo contratado de sobra, incluso aún mejor, hay mayor luminosidad, con menor consumo de energía en lo ejecutado. Esa parte pues la podemos demostrar y acreditar perfectamente. Es un tema financiero del municipio, que resulta que en la actual administración encuentran que no tienen cómo afrontar este compromiso. Bueno, podemos buscar soluciones, ¿no? Pero no a partir de amagos y de amenazas, sino de plantear el problema y podemos buscar soluciones, ¿no? Por eso, ¿qué tanto tiempo? No vamos a poner un plazo. Incluso le digo, independientemente de que nos viéramos obligados a reclamar el pago a través de los medios de solución de disputas establecidos en el contrato, ¿Qué son qué? independientemente de que ¿Qué son los accionemos eso, medios de disputa establecidos? en el contrato hay un panel de resolución de disputas como un primer procedimiento y 3 árbitros nombrados por las partes. Tres Eh, árbitros. Ajá. Así es. Ese panel, digamos, da una recomendación sobre su opinión sobre el conflicto y esa decisión puede o no ser aceptada por las partes. Si no se acepta, entonces se inicia ya formalmente un arbitraje que sería resuelto por un solo árbitro ya en forma definitiva. Entonces, Entonces, independientemente de que activáramos esos mecanismos, eso no es obstáculo ni mucho menos para que en cualquier momento se pueda llegar a una negociación, ¿verdad? ¿arbitraje local o nacional sería el arbitraje? ¿Quién sería el Bueno, árbitro, por ejemplo, el panel ese que es, decidiría? es un árbitro privado Un bajo árbitro las privado. reglas de la Cámara de Comercio Internacional, quien resuelve la disputa por así haberse convenido en el título de concesión.
Es un árbitro Ujú. privado o que lo decide, ese arbitraje, la jurisdicción sería, por ejemplo, ¿de qué perfil el árbitro? Para explicarle al público, pues a lo mejor Sí, ciertamente son temas que ustedes dominan y están en el contrato, pero el auditorio debe saber quién resolvería en última instancia esto, cómo resolvería, quién sería el perfil del árbitro, vaya, del bueno, juez, mire, pues, el arbitraje es un mecanismo para conflictos obvio, alternativo a los tribunales, ¿no? A ir a los tribunales del Estado, digamos. Entonces, ¿cuándo se recurre al arbitraje? Cuando las partes así lo pactan, como fue aquí, ¿no? En el contrato de concesión. Entonces, ese árbitro es nombrado de acuerdo a un reglamento. La Cámara de Comercio Internacional tiene un tribunal de arbitraje y un reglamento en donde establece las reglas de cómo se conduce el arbitraje, incluyendo el nombramiento de los árbitros. La regla principal es que el árbitro se nombra por acuerdo de las partes, es decir, los abogados del municipio y los abogados de la concesionaria, en caso de que se inicie un arbitraje o se decida iniciar por cualquiera de las partes, la primera opción es que se pongan de acuerdo y nombren en conjunto a una persona como árbitro. ¿A qué persona? Depende el tipo de conflicto. Si el conflicto es principalmente legal, pues seguramente sería un abogado. Si el conflicto es más bien financiero, no necesariamente tendría que ser un abogado, etcétera. Pero depende de las partes. Si no se llega a un acuerdo, en este caso, como es un árbitro único, sería el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional quien haría el nombramiento de entre uno de los árbitros que tiene, digamos, registrados, ¿no? Y se corre un proceso para asegurarse que no haya conflictos de interés de ese árbitro, etcétera, ¿no? Y a quien se busca, pues suelen ser abogados de primera línea, con experiencia en arbitraje, en resolución de disputas, etcétera, ¿no? Y eso garantiza un procedimiento un poco más ágil que en tribunales, ajeno por completo a la corrupción, y con un alto grado de capacidad, digamos, técnica, ¿no? por eso. ¿En cuánto Uh-huh. tiempo se daría todo eso? Depende de cómo, si es caso por caso. Lo que le puedo decir es que normalmente el panel seguramente entre semanas y meses, el arbitraje definitivo, si lo hubiera, entre meses y probablemente años, es decir, más de un año, 2 años, ¿no? Ujú. Eso sería, digamos, por referencia de otros arbitrajes, esos serían los tiempos más o menos. Muy bien. Ustedes van a demandar si el ayuntamiento no cumple. ¿Ustedes van a demandar? Por supuesto, o sea, hay una obra de más de 1.000 millones de pesos ejecutada, hay un compromiso con una institución bancaria que prestó, que apostó por el municipio y por la concesionaria, de modo que, desde luego que si no se recibe pago, pues se tendrá que reclamar, no hay otro remedio, ¿no? Independientemente de que creemos que no debería de ser necesario llegar a eso, sino que deberíamos de poder llegar a un entendimiento, ¿no? Y buscar una solución a la problemática que tenga el municipio en este momento. Muy bien. Lo único que no me da claro es el tiempo de entendimiento, por ejemplo, que ustedes tienen. No, es que no le podemos poner límite a una negociación que resulte en beneficio primero, de proteger la inversión realizada y el financiamiento que está ahí puesto en el proyecto. No le podemos poner tiempo. Si dentro de 6 meses se llega a un acuerdo, pues seguramente será bienvenido. Ojalá que no tengamos que esperar tanto y que en las próximas En seis semanas meses. podamos Por llegar a eso, en algo. 6 meses, van a dar un periodo de 6 meses No, ustedes. no, no. Yo le reitero, no estaremos cerrados a la negociación nunca. Así esté resuelto el arbitraje, de cualquier forma, siempre hay posibilidades Están de buscar abiertos a un acuerdo negociar, negociado, pero por sin lo duda. pronto piden que se les pague el servicio. Pues son Desde 70, luego, desde luego. desde Pero el luego. ayuntamiento, la versión del ayuntamiento es que ustedes han querido cobrar lo chino, no han cumplido con el servicio, es decir, tiene una versión radicalmente opuesta. Estás Sí, consciente, ¿verdad? estoy consciente, sí, por lo menos de que esas son las declaraciones públicas que se escuchan de parte del municipio y están en todo su derecho. En cuanto a la ejecución de la obra y las características de la misma, yo lo que le digo es que tenemos todos los elementos para acreditar cómo se hizo, estamos tranquilos en ese sentido. Bueno, en realidad no basta con preguntarle a la gente y recibir su opinión de la diferencia entre tener lámparas de vapor de sodio de hace 50 años que funcionaban al 30%, al alumbrado que se tiene hoy, ¿verdad? Completamente de LED, con una cobertura del 98%, 100% prácticamente. Pues hay una diferencia radical, ¿no? Y eso, no se olvide, se traduce en un ahorro importantísimo en consumo de energía, más los temas operativos, porque si esto lo hiciera el municipio, no me cabe la menor duda y se puede demostrar que les costaría muchísimo más. O sea, aquí hay ahorros a lo largo del proyecto de más de 1.500 millones de pesos, y
los beneficios en temas tan sensibles como seguridad pública no son para nada despreciables, ¿no? Y eso ya está puesto. Lo que no se vale es, ya está una obra realizada, una inversión cuantiosísima realizada, y simplemente decir no queremos el proyecto. Bueno, pues eso parece una solución inadmisible. Tendríamos que buscar una solución donde, digamos, no se deje desprotegido a quien puso su dinero para, para reconvertir el alumbrado, ¿no? Aquí hay vamos a decirlo, el imaginario colectivo, hay una percepción de que a alguien se benefició aquí, a un empresario de alto nivel en Hermosillo, o Gerardo. Ajá, ¿Estás de ajá. acuerdo que ustedes cargan con eso? Que hay un beneficiario detrás de todo esto. Mire, desafortunadamente en México ocurre que todos los proyectos, siempre la teoría del complot y las suspicacias y las sospechas siempre lo rodean, ¿no? Y no sé si aparte de la cultura o de qué sea, pero siempre que hay un proyecto, en vez de analizarse los aspectos positivos, se asume que habrá corrupción. Yo lo que le puedo decir, no hay ningún empresario de Hermosillo que yo conozca que sea accionista ni parte de las empresas que formaron este consorcio. Son empresas absolutamente institucionales, profesionales, que han hecho proyectos exitosos en otros lugares, que como cualquier empresa, evidentemente hacen este proyecto por recibir una utilidad dentro de los límites del mercado, nada fuera del mismo. De modo que desde luego no comparto esa visión y depende mucho también qué se le pregunta a la gente y en ese sentido qué opine, ¿no? Desde que Si se nos inició el atenemos al debate, servicio, desde que se lo que inició el nosotros debate. recibimos Ujú. son comentarios extraordinarios de la gente que claramente ve cuando le preguntas sobre la luminaria afuera de su casa o en la calle donde juegan sus hijos, la respuesta ha sido muy distinta, ¿verdad? Si se le pregunta a la gente sobre 2,000 millones de pesos, siempre Por eso parecerá que eso tú es una reiteras, trampa y tú una reiteras, corrupción. no hay nadie que Ujú. se haya beneficiado de hecho negocio desde acá en Hermosillo. Es decir, es un negocio que se hizo entre el municipio y que, una empresa, que ustedes, punto. por lo que vea la empresa, lo que a nosotros nos consta es la utilidad que está puesta, incluso hay un modelo financiero desde la propuesta para participar en la licitación, o sea, no es un secreto, ahí están los números, por cierto, de los cuales se pagan impuestos peso por peso, o sea, no hay nada escondido por lo que va la empresa, ahí están los números, es una utilidad lícita, es una inversión efectiva, real y buena para la gente. Ahora, no hay dinero para pagarla, busquemos soluciones, pero simplemente recurrir a suspicacias o a campañas negras, eso sí, pues eso sí que no lo podemos No le han hecho compartir. campaña negra a la alcaldesa, como ella dice, ¿no? Nosotros, Pues bueno, así como dice le ella. digo, nosotros hemos mandado un comunicado que fue este fin de semana, solamente para refutar una acusación que nos pareció seria. Pero fuera de eso hemos sido prudentes, a pesar de que tenemos mucho que decir, hemos guardado la prudencia, pues para nosotros no estamos en la política, no entendemos la dinámica de la política, somos ajenos a eso. Es una empresa que se dedica a hacer negocios de forma lícita y abierta, ¿no? Eso no nos toca a nosotros, no sabemos si hay otras intenciones, no somos parte de ese juego. Muy bien. Solamente hicimos una aclaración en la medida que se realizó una imputación grave en nuestra contra. Y como le digo, no pretendemos ventilar este asunto en lo sucesivo en los medios, porque no tiene caso. No, pero pues es No que, ganamos nada nosotros con eso, ¿no? pero tienen que hablar porque finalmente, es decir, es un servicio público, y es bueno escuchar las partes. Te agradezco mucho que se quede abierto el espacio. Gracias, Gerardo. Con mucho gusto, que esté muy bien. Hasta Igualmente luego. corto y vuelvo con Gilardo Real porque hay una posición, quieren que en el Congreso se investigue este tema. ¿Qué opina usted? ¿Concuerda en que está de acuerdo? Dijo que ya están colocadas las 67,000 luminarias en la ciudad y que ya el servicio está prestado. ¿Usted ve una mejora en el servicio de luz? Volvemos. Cellular Fast, tienda de aparatos electrónicos.